¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual de psicometría, en la cual nosotros vamos a ver unos conceptos que son importantes para entender cómo funciona la psicometría. Mi nombre es el maestro Luis Cortés, y sin más preámbulo, vayamos al tema. Primeramente, chicos, necesitamos ver un concepto que es fundamental, el cual está basado en el positivismo, que es una rama de la filosofía en donde la metodología tiene gran relevancia. El positivismo nos dice, pues, que aquello que no se puede medir no existe. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de medir objetivamente las cosas, quiere decir que existen. Y por ende, si nosotros no podemos medir directamente los fenómenos, no existen. Y esto es muy importante dentro de la psicometría. Veamos la razón por qué, poniendo un ejemplo. Aquí tenemos a Juan. Juan mide 1.10 metros. ¿Cómo llegó a esta conclusión Juan? Bueno, pues simple. Tomó una cinta métrica, la puso en sus pies, terminó en su cabeza y el valor numérico que él obtuvo, pues se le denominó estatura de 1.10 metros. Esto no es nada nuevo para nosotros, cualquiera lo puede hacer si tenemos una cinta métrica a nuestro alcance. Pero ahora bien, la pregunta siguiente es si Juan es alto o chaparro. Pues evidentemente depende. ¿Depende de qué? Del contexto. ¿Qué exige medir? Medir exige comparar, hacer comparaciones. Para saber si Juan es alto, pues vamos a compararlo con una hormiga. Ponemos una hormiga, ponemos a Juan, pues Juan es alto. Pero si a Juan lo comparamos con una persona que juega básquetbol, por lo tanto, Juan va a ser chaparro. Y la comparación que nosotros haremos será basada en los números o el valor que obtengamos después de medir las cosas. Así, nosotros podemos hacer directamente las comparaciones. Pero tengan cuidado, para hacer esta comparación nos estamos basando en un mismo modelo. En este caso es el sistema métrico decimal, donde nosotros tenemos milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Y este valor numérico puede ser fácilmente comprado, ya que nos estamos basando en ese mismo modelo. Nosotros conocemos muchos modelos a los cuales ya estamos acostumbrados para medir las cosas. Uno de ellos, bueno, obviamente es la estatura, como ya lo vimos, pero también medimos el tiempo, con segundos, minutos, horas. También medimos el peso, con miligramos, kilogramos, toneladas, etcétera. Y así tenemos un sinfín de medios para hacer mediciones que las podemos comparar siempre y cuando utilicemos el mismo modelo. Bien, esto es, o en el caso anterior, la medición está basada en parámetros preestablecidos. Es decir, que ninguno de nosotros tuvo que haber inventado el sistema de medición, ya que lo conocemos desde que somos pequeños, desde que empezamos a estudiar o conocer la realidad. Y si pensamos en Juan otra vez, si lo medimos hoy aquí en Durango y tenemos su estatura, y si mañana lo medimos en China, pues él va a seguir midiendo lo mismo, siempre y cuando usemos el mismo sistema de medición. Entonces, estos valores no cambian, y al no cambiar, se le da sustento a la realidad. Por eso decimos que esto es objetivo. Y la realidad es objetiva, chicos, porque se puede medir. Pero ahora bien, vayamos a una pregunta o un ejercicio mental en lo que ustedes tienen que responder la siguiente cuestión. Traten de describir su habitación sin utilizar ningún parámetro de comparación. Observen el lugar donde están y traten de describirlo, pero ojo, no lo comparen con nada. Para llegar a este tipo de conclusiones, la respuesta se vuelve un poquito más compleja.
Porque si alguno de ustedes dice, bueno, mi habitación es clara, pues sí, pero yo sé que es clara porque la estoy comparando con colores más oscuros o más claros. Y si ustedes me dicen, bueno, mi habitación es grande, pues obviamente también estábamos comparando con habitaciones más chicas o mucho mayores de tamaño. Es decir, existe una comparación. Es muy complejo hacer una comparación si no tenemos parámetros. Bueno, hasta ahí creo que vamos todos claros. Pero ustedes a lo mejor cuando hicieron la respuesta a esta pregunta, podrían haber dicho, bueno, mi habitación además de ser clara, oscura, grande, chica, también es bonita, también es hermosa, o cautivadora, o quizás le falte corazón, es amorosa. Cualquier respuesta de esta índole, eh, el sistema de comparación se vuelve un poquito más complejo. ¿Por qué? ¿Qué tal si uno de ustedes dice que su habitación es bonita? Y está bien, porque es una característica que conocemos. Pero ¿cómo la compararíamos? ¿Qué tal si la comparamos con una habitación de un hotel de 5 estrellas? Alguien podría decir, no, la habitación de 5 estrellas es mucho más bonita. Pero a lo mejor para ustedes, o para mí incluso, puede ser más bonita mi habitación. Es decir, cuando comparamos a través de nuestras experiencias, el parámetro se vuelve más endeble, porque cada uno tenemos una propia percepción de la realidad y, y todas son correctas. Pero entonces la comparación es mucho más difícil de interpretar. Bien, vayamos a esta complejidad que llamamos lo complejo de lo subjetivo o los parámetros que son subjetivos. Pongamos otro ejemplo. Hablemos un poquito del amor. Yo sé que el amor existe porque lo siento, porque lo he vivido, porque tengo la experiencia de. Pero si alguien me pregunta entonces, ¿cuál es el parámetro del amor? ¿Cómo puedo llegar yo a esta conclusión? Vayamos primero a la personalidad. ¿De qué dependen mis elecciones? ¿De qué depende que yo elija o que yo diga que sí existe el amor o que mi habitación es bonita? Bueno, primeramente depende de mis experiencias, depende de mis procesos cognitivos y esto da como suma o como valor que cada uno de nosotros tenemos una personalidad. La personalidad son rasgos que están marcados muy profundamente en cada uno de nosotros y estos rasgos nos permiten tomar decisiones o elecciones. Nosotros en psicometría a este conjunto de rasgos le vamos a llamar atributos. Este concepto es fundamental, pero lo vamos a desarrollar más en otras clases. Entonces, bueno, tenemos rasgos y esos rasgos son atributos que permiten tomar mis elecciones. Entonces, bueno, ¿qué hace la psicometría o qué hace el proceso psicométrico? Implica obviamente la estandarización de aquellos aspectos que son subjetivos, como el amor. Es decir, de hacer aquello que es subjetivo, transformarlo a que sea objetivo. Sigamos poniendo esta lógica o este ejemplo del amor. Yo puedo decir que mi novia me ama porque me envía mensajes de texto, porque me manda regalos en días especiales, me dice que me ama, ¿no? Y esto es una caracterización general o muy personal del amor. Pero ¿cómo podría yo medir precisamente el amor? ¿Cómo yo podría decir, esto sí es amor y esto no es amor? ¿Dónde está ese parámetro que es fundamental en la psicometría? Entonces pensemos, ¿cómo podría hacer yo un estándar? Bueno, por poner un ejemplo muy general, si yo pretendo que generar este estándar, yo podría decir entonces, para mí es suficiente que mi novia me mande un mensaje de texto en las mañanas. Y para mí eso es suficiente. Quiere decir que si no me manda ningún mensaje de texto en las mañanas, yo podría decir entonces que no me ama.
o quizás si me manda más de uno, yo podría decir que me ama mucho. Ya creé un estándar y cada uno de ustedes también puede crear sus propios estándares, pero para generalizarlos tendríamos entonces que hacer la misma pregunta para todos, es decir, compartir mi estándar hacia todas las personas que yo quisiera saber cuál es su medición del amor. ¿Por qué? Porque en la psicometría se estudian los elementos observables, como la conducta. Contestar una respuesta es observar una conducta. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque no podremos adentrarnos dentro del ser de cada uno y ver qué es lo que está adentro. Es subjetivo eso. Y nosotros lo tenemos que convertir a objetivo. Pensemos en un examen. Un examen nos sirve para determinar si una persona ha aprendido o no ha aprendido. Una calificación máxima significa que aprendió mucho. Una calificación negativa quiere decir, perdón, mínima, quiere decir que no ha aprendido. Pero sigue la misma lógica. Nosotros no podemos adentrarnos al cerebro de nuestros alumnos y ver realmente si aprendieron. Tenemos que observar una conducta. En este caso, aplicar un examen y que lo contesten. Y esta prueba objetiva me remite precisamente a aquello objetivo que no puedo entrar directamente. ¿Se acuerdan que el positivismo decía que aquello que no se puede medir no existe? En este caso, el positivismo diría que no existe el amor si no tengo la capacidad de medirlo, o no existe la inteligencia, por ejemplo. Por eso en la psicometría es fundamental tratar de hacer las mediciones de forma correcta, con algunos valores que también vamos a ir viendo en clases posteriores. En esta clase, a mí lo que me interesaba de forma general es plantear esta parte subjetiva y esta parte objetiva, y cómo la psicometría va de uno hacia otro. Bueno, chicos, con esto me despido, doy finalizado esta primer clase. Cualquier duda o aclaración, bueno, está la plataforma de la UNES, en la que ustedes me pueden hacer llegar sus mensajes. Me despido, no sin antes desearle un excelente día y cuídense mucho. Hasta luego.